en el transcurso del mensaje, a veces temas que escuchamos, a veces se nos hace complicado entender, pero con la ayuda de Dios esperemos que podamos entender que la gracia de Dios es para todos y nos alcanza. Y tengo un video que quisiera compartir con ustedes para que ustedes y yo podamos entender, quizá en miniatura, lo que significa la gracia de Dios. Well, hello again, Mr. Lee. What seems to be the problem today? Adam here has been in another fight. Oh, really? Tell me, Mr. Evers, haven't you already been in here twice in the past month? Yeah, so? I get the feeling you don't really care you've been in here so much. Spare me the speech. Just get on with it. Tell me, what did we do the last time you were in here? Same as always. Can we just get on with it? Did we punish you? I said yeah. Show some respect. Did you even stop to think about what happened the last time you were in here before you got into another fight? I can take whatever you throw at me. It won't hurt me. I see. Mr. Lee, what exactly happened this time? He pushed Josh down in the hall and proceeded to hit him with closed fists. I see. Could we just get on with it? Tell me, Mr. Evers, do you know what grace is? Isn't that what you old people say right before you eat? I'm talking about the meaning of grace. Great, another boring lecture. Grace is when a person receives something they don't deserve, or they don't receive a punishment they so richly deserve. What? It means you don't get punished even though you deserve it. You mean I'm not getting smacked? That's what I'm talking about. You mean I get to walk out of here without being punished? Yep. Sir? You're kidding, right? Nope. So I get to walk out of here, and there is no punishment for me being in that fight. I didn't say that. I knew there was a catch. Mr. Lee, may I have your belt? I knew there was a catch. Adam, give the belt to Mr. Lee. I want you to count the licks out loud. So much for getting away clean. What are you doing? I'm taking your punishment for you, Mr. Evers. What? You're to count the licks out loud. Mr. Lee, begin. You're crazy, man. You're crazy. Count them, Mr. Evers. Count them, Mr. Evers. 3, 4, Out loud. 5, Count, Mr. Evers. 6. Stop it! Keep counting, Mr. Evers. You don't deserve this. I do. Stop it, please. I'm the one that's supposed to be there. Stop it, please. Stop. Please. Stop. You don't deserve this. Stop. That is grace. Remember it.
Antes de iniciar, quisiera recordar que hoy tenemos una reunión extraordinaria de la Junta Directiva a las 3 de la tarde, y a las 4 habrá un seminario de capacitación para maestros de escuela sabática y divisiones infantiles. Así es que les animamos a los miembros de la Junta Directiva a asistir a las 3 y a los maestros a las 4. 4:15, 4:30, sí, gracias. Cuando hablamos de la gracia de Dios, a veces no entendemos qué es lo que la gracia significa. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Del versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico, ¿en qué cosa? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Saben? La Biblia nos dice que Dios es rico en misericordia. Y misericordia y gracia son dos cosas que muchas veces no entendemos y que no merecemos. Por muchos años se pensó, los teólogos, mayormente en el siglo XIX, el siglo pasado. Hay algunos que somos del siglo pasado. ¿Cuántos son del siglo pasado aquí? Somos muchos. Los que ya nacieron del 2000 para acá, pues son de este siglo. Pero desafortunadamente nos toca decir, yo soy del siglo pasado. Y en el siglo pasado se desarrolló una teología acerca de las dispensaciones de la gracia. Y la teología de las dispensaciones de la gracia dice que había por lo menos 7 dispensaciones de la gracia. 7 formas diferentes como Dios a lo largo de la historia ha salvado a la humanidad. Sin embargo, esa teología de las dispensaciones de la gracia, aunque en algunos aspectos parecieran que tienen razón, han fracasado ya 6 y estamos en la 7, en la dispensación de la iglesia. Pero como nosotros venimos del siglo pasado y esas historias o esas dispensaciones de alguna u otra forma nos han afectado, también nosotros pensamos que Dios tiene formas diferentes para poder salvar y perdonar al hombre. Y hemos pensado que en la antigüedad Dios perdonaba al hombre de una forma diferente a la nuestra. Hemos pensado que Dios en la antigüedad era un Dios más severo en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento es un Dios más permisible. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que ya Dios no desciende con un rayo para destruir a los seres humanos. Ya Dios no es tan rígido como aparentemente lo era en el Antiguo Testamento, y pensamos que la forma del Antiguo Testamento es la mejor, es la que a mí me gusta. O pensamos, no, a mí me gusta la forma del Nuevo Testamento, un Dios que no es tan rígido. Y la pregunta es, si Dios es el mismo, ¿Dios ha cambiado? Lo que las teorías de las dispensaciones de la gracia dicen es
que sí, realmente Dios ha ido evolucionando en su pensamiento de cómo salvar al hombre. Pero realmente cuando vamos a la Biblia, encontramos que cuando la gracia de Dios nos alcanza, cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, ocurren cambios extraordinarios. La lección de la escuela sabática de esta semana, parte del viernes, quiero compartir con ustedes porque me llamó poderosamente la atención lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, que viene aquí en la lección de esta semana. Del viernes, el párrafo 2 dice: el amor verdadero, nacido del cielo, no es egoísta y cambiable. ¿Quiere decir que hay un amor que no es verdadero? ¿Quiere decir que hay un amor que no proviene del cielo? Sí, mis queridos hermanos. Desafortunadamente, estamos en un mundo en el cual, como hay cosas que Dios estimula, también hay cosas que el enemigo estimula. Y puede ser que yo sea uno de los que he creído que el amor que reflejo viene de Dios, y sea uno de los que realmente mi amor no proviene de Dios. Y la cita dice: el amor verdadero, nacido del cielo, no es egoísta y no cambia. ¿Cuántas veces nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar de una persona, de un hermano, de un compañero de trabajo, solo porque hace actos que dentro de mi manera de ver no están correctos, y cambio mi manera de pensar? Antes era mi mejor amigo, pero por lo que hiciste ya no eres mi mejor amigo. Y entonces yo me pongo a pensar y digo: ese amor no provenía de Dios. Porque el amor que viene de Dios, el que viene del cielo, no es egoísta y no cambia. Si tengo un compañero de trabajo que se equivoca, lo sigo amando, pero lo voy a ayudar para que él entienda el plan de Dios. No lo voy a criticar y señalar, porque si lo critico y lo señalo, lo voy a aplastar más. ¿Se acuerdan de Rolando, el muchacho que les platicaba el miércoles? Si yo ese miércoles le hubiera dicho a Rolando: Rolando, realmente es que estás mal, te mereces lo que estás pasando, es posible que sale y se suicida. Pero el amor que proviene de Dios, y no digo que yo ya tengo un amor que proviene de Dios, no quiero predicar eso, pero lo que te quiero decir es que el amor que proviene de Dios no cambia y no es egoísta. No depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. Y saben, hermanos, cuando leemos en la Biblia, nos damos cuenta que ante los ojos de Dios, y tristemente, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, aunque yo tenga una profesión, aunque haya ido a la universidad, aunque pueda conseguir una maestría, pueda conseguir un doctorado, lo que sea, ante los ojos de Dios, sigo siendo un pecador que necesita de su gracia todos los días para poder encontrar esa misericordia abundante y poder ser salvo. Así es que yo no tengo derecho de pararme aquí y señalarte de una manera hiriente diciendo: es que yo soy mejor que tú, es que yo he conocido más. Todos necesitamos la gracia de Dios. Y sigue diciendo la cita: no ama a otros porque ellos lo amen a Él y le agradan, o porque aprecian sus méritos, sino porque constituye una posesión comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son malentendidos o falseados, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. ¿Y saben cuántos de los que estamos aquí? A mí me ha pasado a lo largo de mi vida espiritual. A veces, cuando la gente no entiende lo que les quiero transmitir, no siempre he sido pastor, he sido miembro de iglesia, y a veces como miembro de iglesia tengo otra perspectiva, y cuando la junta vota diferente, o cuando platicamos con alguien y ellos no entienden mi concepto,
A veces, lo confieso, yo no he actuado como dice esta cita. Y en vez de apoyar, o cuando he sido miembro de algún comité, y que el comité está tomando una decisión que a veces no es la correcta, y alguien nos hace un comentario y sabemos que está así, en vez de tomar esta actitud, a veces tomamos una actitud equivocada. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces no he seguido el camino de Dios y he variado de acuerdo a las circunstancias? Eso me hace ver que todavía necesito recibir la gracia de Dios. El que ha recibido la gracia de Dios es amable, considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, sin embargo, lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido salvos por gracia. Y cuando la gracia entra a tu vida, por lo menos hay tres cosas, hay tres consecuencias que la gracia trae a tu vida. Y vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana a tratar de descubrir en Romanos capítulo 3 las consecuencias de la gracia. Romanos capítulo 3. A ver si estoy correcto en la cita. Versículo 23 en adelante. Dice la Biblia: por cuanto algunos pecaron. ¿Cómo? Todos. Ah, caray. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Y eso me llama la atención poderosamente, porque ¿quién me ha puesto a mí como juez sobre otro para decirle, tú estás destituido de la gloria de Dios? La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces viene la promesa maravillosa: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me puse a pensar esta semana mayormente en mi vida, también en la vida espiritual de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Me puse a pensar cuántas veces nosotros hemos cometido errores y hemos pensado, pero es que esa era la voluntad de Dios. Porque lo llevamos a un comité y votamos esto. Y a veces hemos cometido errores como iglesia, pensando que estamos haciendo lo correcto. Y muchas veces, incluso me ha tocado ver que le hemos cerrado la puerta a otros, porque dentro de mi concepto, él no está listo para el reino de los cielos. Y esto es un asunto serio, hermanos. Porque dentro de la Biblia, cuando Jesús estuvo en esta tierra, si ustedes y yo recordamos, Jesús más de una vez se acercó a los marginados, aquel grupo de personas que la iglesia misma ya los había condenado. ¿Se acuerdan cuando sanaba a los ciegos? Y si eran ciegos de nacimiento, la iglesia en esa época decía que ellos estaban así porque sus padres o ellos habían cometido un pecado serio y por eso se merecían lo que estaban pasando. Y saben que el diablo se ha encargado de meter en nuestra mente esa idea. Si hay alguien que está sufriendo es porque cometió algún pecado y se merece lo que está haciendo. Cuando yo no era adventista, era católico, y muchas veces me metieron esa idea en la mente, y todavía como que de repente esa idea surge, ¿no? Si me pasa algo mal, es que me lo merezco, algo mal es. Sin embargo, cuando voy a la Biblia dice, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero todos también podemos ser justificados gratuitamente por Cristo Jesús. Todos. Y al pensar en la justificación gratuita, me doy cuenta que cuando me equivoco,
Dios aún me perdona y me ama. Amén. Y me doy cuenta que cuando tú te equivocas, Dios aún te ama. Y aun cuando estés pasando dificultades en tu vida y tengas pruebas, no significa eso, la lección lo mencionaba, no significa eso que Dios ya no te ama. Significa eso que estás confrontando una batalla espiritual. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos unirnos en oración, unos por otros. Deberíamos orar más los unos por los otros. Deberíamos pararnos al lado del hermano que está sufriendo y decirle: yo también he pasado pruebas, pero la Biblia me dice a mí que Dios, que me ama tanto, es el mismo Dios que te ama a ti y te va a levantar si confías en Él. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 27, cuando entendemos esto: ¿dónde pues está la jactancia? Primera consecuencia de la gracia que queremos analizar esta mañana es que no hay nada de que nosotros podamos gloriarnos. No hay nada de cual echarnos porras y decir: yo estoy siendo salvo porque soy mejor. No hay nada. ¿Dónde está la jactancia? Saben, en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y esos esclavos salieron, todos salieron, y no porque todos merecían, si lo viéramos humanamente, no todos merecían la salvación. Sin embargo, en su infinito amor, Dios los vio a todos y los quiso salvar porque los amó. Lo saben, dentro de ese grupo de personas que salieron, había algunos, yo me imagino, más de uno, que no creían completamente en Dios, porque cuando llegaron al Sinaí, muchos de ellos trajeron aretes, cadenas, pulseras de oro, y los pusieron ahí para hacer un becerro y empezaron a dar un becerro. Eso me dice a mí que mucha de esa gente que salió porque pensó: esta es una opción, pero no estaban convencidos. Pero cuando llegaron antes de eso, cuando llegaron ante el Mar Rojo y se vieron ahí aprisionados en Éxodo capítulo 14, déjenme poner esto por aquí. La Biblia nos dice algo importante. Vamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 14. Versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo, ¿qué cosa? No temáis. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que ¿quién va a hacer? Jehová. Que Jehová hará hoy con ustedes. Y es que hay algo que quiero dejar bien claro, hermanos. La primera cosa de la consecuencia de la gracia es que no hay nada humano más que decir: sí, yo quiero ser salvo. Pero la salvación viene de Dios, y la salvación es gratuita, y la salvación es para todos. Y aunque estés luchando, aunque estés batallando, no nos critiquemos, no nos juzguemos, ayudémonos para ser salvos. ¿Saben? La jactancia está muy relacionada con el orgullo. De hecho, en el cielo mismo, el gran problema de Satanás fue su orgullo. Isaías capítulo 14. El versículo 13 en adelante, 13 y 14, dice la Biblia: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El orgullo de Satanás lo llevó a creerse superior a todos los ángeles, y como consecuencia, como no quiso aceptar, como no quiso entender, el orgullo lo hizo estar fuera del cielo. Y es que el orgullo es competitivo.
El orgullo se trastorna en una competencia. Ya no se trata de hacer algo o tener algo, sino se trata de ver quién hace más, quién lo hace mejor, quién tiene más, quién lo tiene mejor. Y Satanás, en su orgullo, quería ser incluso más grande que Jesús mismo. Y a causa de eso, fue lanzado fuera del cielo. En la historia del fariseo y el publicano, en Lucas capítulo 18, dos subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El publicano, podría decir, era como tú y como yo, una persona que conoció a Cristo y entendió el mensaje de salvación y aceptó a Jesús. El fariseo, podríamos decir que era alguien que siempre había crecido en la iglesia. Y como era fariseo, él se creía superior y veía al pobre publicano por encima del hombro y decía: Señor, te doy gracias que no soy como este. Sin embargo, el pobre publicano, entendiendo su pecado, se arrodilló y no quería ni alzar la vista al cielo y decía: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Y este fue el que descendió justificado a su casa. La gracia no depende de ti. La gracia y la salvación dependen de Dios. Segunda cosa, la salvación es igual para todos. Está disponible para todos. No hay formas diferentes de salvarse. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y como hoy en día, la salvación es y seguirá siendo por gracia. Cuando Abraham dudó de Dios y se metió con la sierva, Dios no lo rechazó, sino que Dios, en su gran misericordia, en su grande amor, tuvo compasión de él y su gracia lo restauró. Cuando las hijas de Lot se metieron con su padre de una manera indebida, Dios no las destruyó, porque su amor era tan grande que la misericordia las alcanzó y en el proceso fueron transformadas. Cuando María Magdalena fue llevada a los pies de Jesús, los fariseos reclamaban que la mataran, que la apedrearan, que merecía morir. Pero la pregunta era: ¿y dónde está el hombre con el cual ella pecó? ¿Por qué solo a la mujer? Porque a veces pensamos que nosotros tenemos derecho de decir quién se puede salvar, quién no se puede salvar, a quién vamos a juzgar, a quién no vamos a juzgar. Y en el caso de María Magdalena, los que la llevaban ahí pensaban, porque era una trampa que le habían tendido, la mujer es la que tiene que ser juzgada, el hombre no. Pero Dios le muestra su grande amor y la gracia la alcanza, y el Señor dice: bueno, si hay alguien aquí que no tenga ningún pecado, que arroje la primera piedra. Y saben, en ese momento entendieron que todos hemos pecado y humanamente estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a Jesús para salvarnos. Dios, en su infinito amor, permitió que su Hijo muriera en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos esperanza. Pero ¿sabe? En este asunto de la salvación, todos vamos en un nivel diferente, porque como le estudiamos la lección de esta semana, el primer paso es aceptar la gracia de Dios, entender que somos pecadores y que necesitamos ser transformados por Dios, pero nos falta mucho para crecer. Y es en el proceso de crecimiento, en el proceso de la santificación, donde estamos todos en diferentes niveles. Yo me pongo a pensar que la iglesia es como el hospital. Imaginen ustedes a un doctor que atiende a un paciente que tiene cáncer y le da los tratamientos y finalmente el paciente se sana y el doctor dice: bueno, pues ya sané a uno. Pero de repente voltea hacia atrás y se da cuenta que a un lado hay como 30 más que están enfermos. ¿Qué pensarían ustedes de este doctor si el doctor los viera y dijera: oye, pero ya no la riegues,
hombre, ya uno se sanó, ¿por qué sigues enfermo tú? Aprende. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos de este doctor? Está loco, ¿eh? Pues le falta otro y luego otro y así es. Y en la iglesia estamos igual. Cuando uno se bautiza, recién bautizadito, hay algunos que entran más vivarachos que otros, ¿verdad? Otros que entramos más lento y nos tienen que con mucha paciencia enseñar, como mencionaba el misionero, a lo mejor nos tienen que dar un MP3 para estar repite y aprender. Otros que aprenden rápido. Pero lo que tenemos que entender es que no importa el nivel en el que estemos, todos necesitamos todos los días la gracia de Dios para seguir creciendo. Y saben, la gracia de Dios no deja de lado la ley. La gracia de Dios nos conduce a la ley. Y dice el mismo apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Primero vimos que la gracia, una de sus consecuencias es que no deja lugar para la jactancia o el orgullo. Número 2, vimos, porque dice el versículo 28, concluimos pues que es el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces entendemos que la salvación es para todos. Porque saben que hoy en día hay una teoría interesante. Yo no sé si tú te has topado con personas que te dicen, bueno, yo también creo en Dios y Dios es el mismo. ¿Has encontrado personas así? Que tú le dices, mira, vamos a la iglesia, yo soy adventista, yo creo esto. Y ellos te dicen, bueno, pero es el mismo Dios. ¿Has encontrado personas así? ¿Verdad que sí hay? Y entonces, miren, esto en parte es bueno porque realmente pues Dios es uno. Pero el problema es que cuando vamos a esto, ya también se han metido con teorías como que, bueno, Mahoma, Buda, pues es el mismo camino. Y ellos lo presentan así. Haz de cuenta que tienes que llegar a la cima de una montaña. Y la iglesia adventista es un camino, la iglesia bautista es otro camino, los budistas, los mahometanos, son diferentes caminos, pero al final en la cima está el mismo Dios, es lo que ellos dicen. Y a veces nosotros hemos llegado a pensar lo mismo, pero dice la Biblia, no, el Dios es uno, y es Jehová de los ejércitos, no hay que un Dios por aquí y un Dios por ahí, es un solo Dios. Y entonces dice Pablo, versículo 30 y 31, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Saben que en nuestras iglesias tenemos muchos conflictos culturales? Aquí no hay tanto, pero en otras iglesias, yo estuve en una iglesia donde teníamos más o menos como 30 diferentes nacionalidades. 30 diferentes, imagínense. Teníamos gente de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina, México, Chile, muchas, Colombia, Perú, muchas nacionalidades. Y cuando uno crece en su país, bien o mal en la iglesia que uno crezca, pues aprende ciertas cosas. Pero llegamos a Estados Unidos. Cuando llegamos aquí, nos damos cuenta que la cosa es diferente. Y luego nos reunimos todas las nacionalidades en una sola iglesia y empezamos, no, pero es que en Perú no es así. Ah, no, pero es que en Brasil es así. No, pero es que en México somos así. No, pero es que aquí estás en Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? Y dice la Biblia, no es un solo Dios. No es el mismo que salva. Y entonces dice que todos, no importa si somos peruanos, mexicanos, chilenos, brasileños, todos, por la misma fe en Jesús vamos a ser salvos. No hay otra fe, no hay otro camino a la salvación. Y entonces dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y esto es un proceso de la siguiente manera, miren, cuando uno, regresando al hospital, ya fue sano, el doctor le dice, para que se siga manteniendo sano, haga esto, esto, esto y esto. Lo mismo, pero ¿sabe?
Eso mismo no le dice a este, porque este, si hace eso mismo, puede ser que se le muera, porque él todavía no está sano. Imaginen ustedes a una persona que llega al hospital con una pierna quebrada y viene otro que ya sanó de su pierna, le quitaron el yeso, y al que ya le quitaron el yeso, el doctor le dice: mire, ahora usted tiene que todos los días salir a caminar para que se fortalezca la pierna. Pero al que le va a poner el yeso, ahora usted se me va a quedar sentado por 30 días, todos los días, no se mueva. Y los dos están en el mismo proceso de ser sanados. Los dos están con el mismo doctor, en el mismo hospital, recibiendo tratamiento diferente, pero los dos al final quieren obtener lo mismo. La iglesia es igual. El Dios es el mismo. Pero los métodos que Dios está usando contigo pueden ser diferentes, porque todos tenemos problemas diferentes. Y entonces, la ley es la guía que nos ayuda para unificarnos y llevarnos a Cristo. Por gracia somos salvos. Es un regalo de Dios. Pero me llamó mucho la atención la historia de Jericó, de esos patitos que estaban en una competencia de belleza, y lo único que les importaba era qué bien se ve. Ay, cómo se ve de bonito. Ay, cómo voy a estar de bien. Y cuando uno estaba herido, todos huyeron y tuvieron que venir los de afuera, los que no eran, vamos a decir, casi adventistas, a echarle la mano porque se estaba muriendo. Y me puse a pensar en mí, en mi vida espiritual. Cuando alguien está herido espiritualmente, ¿lo ayudo o me voy huyendo? Porque no, es que si voy y lo ayudo voy a perder el glamour de pastor. No, eso es para otro. ¿Qué estoy haciendo yo? Me puse a ver si Dios ya me salvó a mí por gracia. Y yo también, nada más es por la gracia, porque a Dios le agradó hacerlo así. No porque yo merezca. A Dios le agradó decir: yo quiero que te salves, ¿quieres ser salvo? Y yo dije: sí. Y solo por eso Dios me salvó. ¿Por qué yo no puedo hacer algo más por él? Y saben, en el Salmo 85, quiero terminar porque el tiempo se ha ido. Salmo 85, 10. Es un versículo que en lo personal me conmueve, me llama mucho la atención, porque dice, bueno, del 9 en adelante dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. A todos aquellos que temen a Dios, la salvación está cerca. Y dice el versículo 10: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz del Calvario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, para que tú y yo podamos hoy disfrutar la salvación. ¿No decimos amén por ese regalo para mí? Hermanos, la salvación es para todos. La salvación se obtiene a través de Cristo Jesús. Y la venida del Señor está cerca. Ocupémonos, como dice la palabra de Dios, en nuestra salvación con temor y temor. Ocupémonos en todos los días ir a Jesús. Ocupémonos en buscar su rostro. Ocupémonos en dedicar nuestra vida a servirle. Ocupémonos en decirle: Señor, úsame, porque cuando tú vengas yo quiero estar contigo en el cielo. Vamos a terminar cantando.